Hola, ¿qué tal? El día de hoy abordaremos un tema de gran importancia en la materia de manejo de las tecnologías de la información y comunicación, que es impartida por la maestra Isis Suheil Barrera Basilio. Somos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero y somos del equipo número 10. Nuestro equipo está conformado por Vela Andrés Abisaí, López Salgado Liz Montserrat, Gómez Leguízamo Jorge Narciso, Trujillo Tinoco Francisco Javier, López Jaimes Mariana, Catalán Rivera Ashley. Nuestro contenido temático está constituido por temas de gran interés como lo son la definición según la OMS, origen del término, antecedentes históricos, objetivos, características, tipos y clasificación, usos y funciones, principios, aplicaciones, ventajas y desventajas, situación actual en México, su marco jurídico y por último el cuestionario. Big Data, según la OMS, es un paradigma para hacer posible la recopilación, el almacenamiento, la gestión, el análisis y la visualización de grandes conjuntos de datos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el Big Data nos ofrece y facilita el análisis y recopilación de grandes conjuntos de datos como lo son los ensayos clínicos, los estudios de diferentes pacientes, como también los registros de salud. Ahora hablaremos del origen del término Big Data, que es una locución inglesa que significa datos grandes. Se refiere a un conjunto de datos masivos, complejos y de gran variedad, que se presentan en volúmenes crecientes y a una velocidad superior. El procesamiento de Big Data implica la organización, transformación y análisis de los datos en bruto para extraer patrones, tendencias y conocimientos. Básicamente, Big Data nos hace referencia a grande dato, Big de grande y Data de dato. Solo nos dice que son grandes cantidades de datos o datos masivos. Los antecedentes históricos son los siguientes. En el año 15.000 a.C., en el periodo neolítico, en el cual nacen las sociedades humanas con la necesidad de cuantificar, inicialmente se utilizaron marcas en piedras y árboles. En el año 4000 a.C. fue la introducción a la contabilidad en Mesoamérica. En el año 1663, John Grant registró y examinó toda una información sobre los roles de mortalidad en Londres. En el año 1887, Hermann Holzhauer inventó una máquina de computación que podía leer los agujeros perforados en tarjetas de papel para organizar mejor los datos de un censo. En 1937, la máquina de lectura de tarjetas perforadas para este enorme proyecto de contabilidad ya estaba en función. En 1943, Colossus, primera máquina de procesamiento de datos, fue desarrollada por los británicos para descifrar los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En 1952 se creó la Agencia de Seguridad Nacional, con las siglas NSA. En 1965, el gobierno de los Estados Unidos decidió construir el primer centro de datos. 742 millones de declaraciones de impuestos y 175 millones de conjuntos de huellas dactilares. En 1989, el científico informático británico Tim Berners-Lee inventó finalmente la World Wide Web. En 1995 se construyó la primera supercomputadora. En el 2005, Roger Morgals de O'Reilly y Media acuñó el término Big Data por primera vez, después de la creación de la Web 2.0. En el 2009, el gobierno de la India decide tomar un escáner de iris, una huella digital y una fotografía de sus 1.200 millones de habitantes. 2010, hubo 5 exabytes de información creada por el mundo entero entre los albores de la civilización y 2003. Ahora esa misma cantidad se crea cada 2 días. Eric Schmidt. En el 2011, la próxima frontera para innovación, la competencia y la productividad,
establecía que en solo el 2018 los Estados Unidos se enfrentaría a una escasez de 140 y 190 millones de científicos de datos, así como 1,5 millones de administradores de datos. Informe sobre Big Data. En el año 2013, el archivo de mensajes públicos de Twitter en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos llega a los 170 billones de mensajes, creciendo a ritmo de 500 millones al día. En el 2014, los móviles superan a los ordenadores en acceso a Internet. La conexión casi continua contribuye a generar muchos más datos y mejora la conectividad con otros dispositivos. En el año 2016, el Big Data se convierte en la palabra de moda. Se generaliza la contratación de expertos en Big Data. El Machine Learning llega a las fábricas y el Internet de las cosas empieza a impregnarlo en todo. En el 2017 los datos están en todas partes y la población ya está predispuesta a usarlos. 2020. El volumen de datos anual aumenta más de un 4000% en el cambio de tecnologías analógicas a digitales y el aumento de datos provocado por el intercambio del consumo digital en la pandemia son los principales causantes. Ahora les hablaremos de las características de Big Data. La primera es recopilación de grandes y enormes cantidades de datos. Esto se refiere al proceso de reunir vastas cantidades de información, lo que es crucial en campos como el de la salud, donde los datos de pacientes, tratamientos y resultados se generan constantemente. La segunda es la obtención de información útil. A partir de estos grandes y volúmenes de datos, se busca extraer información relevante que ayude a mejorar la atención del paciente, optimizar tratamientos y realizar investigaciones. La tercera es tamaño no definido. Quiere decir que la cantidad de datos puede variar enormemente y crecer con el tiempo a medida que se recopilan más y más registros y se desarrollan nuevas tecnologías. La cuarta nos dice que es un conjunto de datos entre los 40 y 50 terabytes. Esto indica que en el sector de la salud se pueden manejar enormes bases de datos que contienen información valiosa, lo que requiere herramientas avanzadas para su almacenamiento y análisis. La quinta, el sector salud avanza muy rápido. Ya sabemos que la tecnología en la salud está evolucionando rápidamente, impulsando la digitalización de registros y el uso de análisis de datos para mejorar diagnósticos y tratamientos. La sexta nos dice que analiza los registros médicos. Los datos recopilados a menudo incluyen registros médicos electrónicos que se analizan para identificar patrones y mejorar la calidad de la atención. La número 7, que es la calidad de diagnósticos. El análisis de datos puede ayudar a detectar errores en diagnósticos previos y mejorar la precisión en la identificación de enfermedades. La número 8, gestión de diagnósticos. Esto implica utilizar los datos analizados para gestionar y optimizar los procesos de diagnóstico, asegurando que los pacientes reciban el tratamiento adecuado de manera oportuna. Otras de las características de Big Data es el impacto, que son las 4P. La primera es participación del paciente, la segunda prevención, la tercera personalización y la cuarta predicción. La primera, que es participación del paciente, nos dice que Big Data permite a los pacientes ser más activos en su atención médica. A través de aplicaciones y plataformas digitales, los pacientes pueden compartir sus datos de salud, lo que facilita la toma de decisiones informadas. La participación activa mejora la adherencia a tratamientos y empodera a los pacientes. La segunda, que es prevención, con el análisis de grandes volúmenes de datos, es posible identificar factores de riesgo y patrones de enfermedad antes de que se manifiesten. Esto permite implementar estrategias de prevención más efectivas, como campañas de concienciación y programas de salud personalizadas, reduciendo la incidencia de enfermedades. La tercera, que es personalización,
pues Big Data permite adaptar tratamientos y enfoques a las necesidades individuales de cada paciente. Al analizar datos genéticos, historial médico y respuestas a tratamientos, los profesionales de salud pueden ofrecer terapias más precisas y efectivas, así mejorando los resultados clínicos. La cuarta, que es predicción, utilizando algoritmos y modelos analíticos, se pueden prever brotes de enfermedades, recaídas o complicaciones. Esto nos ayuda a los proveedores de salud a planificar mejor los recursos y a intervenir de manera oportuna, mejorando la calidad de la atención y optimizando costos. Tipos o clasificación del Big Data en el ámbito médico. La clasificación del Big Data por fuente de datos, lo cual comienza con datos clínicos, imágenes médicas, notas médicas, datos genómicos y datos de laboratorio. Proseguimos con los datos de redes y no estructurados, los cuales son redes sociales y foros de salud y búsquedas en Internet. Los datos administrativos y financieros son datos de facturación y seguros, registros de hospitalización. Y los datos de dispositivos médicos y tecnologías wearable, los cuales son dispositivos médicos conectados y tecnología wearable. Clasificación del Big Data por uso de datos. Datos descriptivos. Un ejemplo de esto es el análisis de tendencias en hospitalizaciones, prevalencias de enfermedades en poblaciones específicas. Datos descriptivos. Ejemplo de esto es el sistema de soporte de decisiones clínicas, que sugieren un tratamiento basado en los datos del paciente, como la dosis correcta de un medicamento según su perfil genómico. Datos predictivos. Modelos que predicen el riesgo de un paciente de desarrollar una enfermedad crónica basada en su historial de salud y datos genéticos. Datos cognitivos. Un ejemplo de esto es el sistema de diagnósticos asistidos por IA, que analizan imágenes médicas y sugieren diagnósticos. Clasificación del Big Data por pronóstico. Para la investigación médica, descubrir correlaciones entre estilos de vida y enfermedades, o estudiar la efectividad de los medicamentos en diferentes poblaciones. Para la medicina personalizada, es la información genética y clínica que permite diseñar tratamientos específicos para cada paciente basado en la secuenciación del ADN. Para la gestión sanitaria, un ejemplo de esto es la mejora en la asignación de camas, optimización de recursos médicos y la reducción de tiempos de esperas. Para la salud pública, es el monitoreo de enfermedades infecciosas, tendencias en la salud de la población y epidemias utilizando datos agregados de diversas fuentes. En usos y funciones, nos dice Big Data que nos ofrece la optimización de ofertas, que esto nos permite predecir el comportamiento que tendrán los compradores para así poder establecer ofertas de manera fundamentada. En toma de decisiones, que es que nos permite tomar decisiones basadas en lo que ya hemos aprendido anteriormente. La reducción de costos, que nos permite identificar de manera más eficiente pues el cómo hacer los negocios. En diseño de ciudades, que permite a los urbanistas desarrollar nuevas perspectivas del funcionamiento de las ciudades. En la información del tráfico, que nos brinda mayor reconocimiento a quienes aportan datos y no solo a quienes los analizan. En uso de la epidemiología y salud pública, nos dice que a través de herramientas de análisis avanzadas, el Big Data permite un mejor monitoreo y predicción. En mejora de la precisión y rapidez de los diagnósticos, nos dice que los análisis de datos de pacientes, imágenes médicas y registros electrónicos de salud permite pues identificar estos diagnósticos. En desafíos éticos, que nos plantea dilemas sobre la privacidad de los datos frente al bien común. Bien, ahora hablaremos sobre las aplicaciones del Big Data en el ámbito de la salud.
Un ejemplo es que mediante el estudio de los patrones de investigación en Internet para la detección de la localidad donde mayormente está la búsqueda y detectar algún brote. Esto se le conoce como estudio de la transmisión de enfermedades infecciosas. Por otro lado, también tenemos la seguridad farmacológica, que de esto se trata el seguimiento de pacientes que toman determinados medicamentos con técnicas de Big Data. Sirve para detectar con rapidez efectos secundarios significativos que no se habían previsto antes de la comercialización. Otro ejemplo también son las predicciones bien fundadas de afluencia de pacientes y de evolución de la presión asistencial en los centros médicos. Con ellas se pueden ajustar las políticas de recursos humanos, la gestión de turnos del personal o la compra de materiales, que esto bien se llama la gestión inteligente de recursos humanos y de los suministros. Por otro lado también tenemos la vigilancia de la salud, que un ejemplo son los wearables. La información registrada por estos dispositivos puede orientar a los facultativos sobre nuestros hábitos y estado de salud, lo que redunda en diagnósticos más certeros, además de enviarles alertas inmediatas ante situaciones de emergencia. También tenemos las aplicaciones asistenciales, que estas se dividen en dos, las poblacionales y las individuales. Las poblacionales son el análisis masivo de los datos compartidos por las instituciones de salud para que ésta tenga investigación epidemiológica. Y las individuales son el análisis de algoritmos predictivos sobre la condición del paciente para descartar posibles complicaciones de emergencia. Bien, por último tenemos el diagnóstico automatizado por imagen, que esto es una gran ayuda para los radiólogos. Los algoritmos de Big Data rastrean píxel a píxel las irregularidades en una imagen, llamando la atención acerca de detalles clave para guiar e incluso automatizar el diagnóstico. En el sector salud también tenemos ventajas y desventajas en el tema del Big Data. Por ejemplo, en este sector puede mejorar la precisión y el tiempo de diagnóstico, al igual que puede ayudar a identificar patrones y tendencias en los datos de salud. Como también puede mejorar la eficiencia en la gestión de recursos en el sector de la salud. También puede facilitar la investigación médica y el desarrollo de nuevos tratamientos, al igual que puede ayudar a predecir y prevenir enfermedades y plantea precauciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Y como se había comentado, también esto tiene desventajas en el sector de la salud. Pues bueno, en el sector de la salud esto requiere una infraestructura y tecnología adecuada para su implementación. También puede generar una sobrecarga de información que esto dificulte su interpretación y su utilización. El sesgo de los datos, la interoperabilidad de los sistemas y la falta de control humano. Big Data, situación actual en México. Las principales iniciativas actuales en el área médica son el Ecosistema Digital en Salud del IMSS y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Las iniciativas con más relevancia actualmente en general son el Programa Académicos y Cursos del Tecnológico de Monterrey y Plan Nacional de Ciencias y Tecnología del Consejo Nacional de Humanidades de Ciencias y Tecnologías. En este marco jurídico encontramos la norma oficial mexicana de telecomunicaciones, requisitos específicos y capacidades del Internet de las Cosas para Big Data. El alcance de esta norma mexicana incluye descripción general de Big Data en el lote, requisitos del lote para Big Data, capacidades del lote para Big Data. La norma de informe técnico de la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrónica Internacional con número de norma 29119, parte 11-2020, pues esta nos habla de directrices para las pruebas de sistemas basados en inteligencia artificial. Está publicada en noviembre del presente año, pues esta describe todo lo relacionado al tema de los sistemas con inteligencia artificial y el contexto de la Big Data. La norma de la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrónica Internacional con número de norma 20547, parte 4-2020, pues esta nos habla sobre la seguridad y privacidad, que determina todo lo inherente a la privacidad y seguridad aplicable en todo el contexto de la arquitectura de la Big Data, pues considerando todos los tipos de roles del usuario, sus relaciones y los ecosistemas presentes en un ámbito de Big Data.
Además, otorga una visión funcional de todo el sistema, determinando pues las capas arquitectónicas y sus componentes. Ahora traemos un cuestionario que nos hace preguntas sobre temas antes vistos. La número 1 que nos dice ¿qué es Big Data? Como incisos tenemos A, un conjunto de datos pequeño y sencillo, B, un conjunto de datos grande y complejo, C, un tipo de base de datos y D, un lenguaje de programación. Como ya lo aprendimos, sabemos que es el inciso B, un conjunto de datos grande y complejo. La 2, ¿cuáles son las características de Big Data? A, volumen, variedad y velocidad. B, pequeño, simple y lento. C, grande, complejo y rápido. D, ninguna de las anteriores. Como también lo nombramos, sabemos que es el inciso A, volumen, variedad y velocidad. En la 3, ¿qué beneficios tiene el análisis de Big Data? En incisos tenemos A, mejora la toma de decisiones, reduce costos y aumenta la eficiencia. B, aumenta los costos y reduce la eficiencia. C, no tiene beneficios y D, ninguna de las anteriores. También sabemos que es la A, que es mejora la toma de decisiones, reduce costos y aumenta la eficiencia. En la 4, ¿qué herramientas se utilizan para el análisis de Big Data? La A, Hadoop, Spark y NoSQL. B, Excel, Word y PowerPoint. C, Python, R y SQL. Y D, ninguna de las anteriores. Como ya sabemos que pues es la A, que es Hadoop, Spark y NoSQL. Como última pregunta, nos dice ¿qué es el análisis de Big Data? En incisos tenemos la A, el proceso de examinar grandes conjuntos de datos para identificar patrones y tendencias. B, el proceso de recopilar grandes conjuntos de datos. C, el proceso de almacenar grandes conjuntos de datos. Y D, el proceso de eliminar grandes conjuntos de datos. Obviamente sabemos que es el inciso A, el proceso de examinar grandes conjuntos de datos para identificar patrones y tendencias. Principios del Big Data. Para gestionar adecuadamente grandes cantidades de datos, las compañías tienen que aplicar las 5 dimensiones que forman parte del Big Data, las cuales son volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor. A continuación, daré una pequeña definición sobre las 5V del Big Data. Volumen. Es gran cantidad de datos generados por diversas fuentes, como los registros médicos, sensores, aplicaciones móviles, manejos de algunos equipos médicos. Variedad. Diversidad de tipos de datos, ya sea estructurados, no estructurados y semiestructurados. Velocidad. Análisis rápido y en tiempo real de los datos. Veracidad. Garantizar la precisión y calidad de los datos. Valor. Los datos deben tener un valor para la toma de decisiones clínicas, la investigación y la mejora de la atención médica. Esto ha sido todo por parte del equipo con el tema referente al Big Data en el ámbito de la salud. Esperemos que esta información haya servido para despejar dudas y traer nuevos conocimientos. Sin más por el momento, muchas gracias por su atención.